El Everest. Una montaña que para muchos simboliza la cima de la gloria, pero también el límite de lo humano. En sus laderas, la vida y la muerte se cruzan con una frialdad que asusta. No importa cuán experimentado seas, ni cuántos récords cargues en tu espalda. Aquí, el margen de error es mínimo y la montaña siempre tiene la última palabra. En este video vamos a adentrarnos en 4 casos emblemáticos de alpinistas que intentaron conquistar el Everest y fracasaron, dejando huellas imborrables en la historia del montañismo. En esta primera parte exploraremos 2 de esos casos, el de George Mallory y Andrew Irvine, cuya desaparición en 1924 todavía genera misterio, y el de Hannelore Smuts, la primera mujer alemana en morir en el Everest, cuyo cuerpo permaneció años como una advertencia silenciosa para todos los que se atrevían a subir. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Aquí profundizamos en historias reales que ponen a prueba la resistencia, la mente y el espíritu humano. Caso 1. George Mallory y Andrew Irvine. El enigma de 1924. El 8 de junio de 1924, 2 hombres se lanzaron al último tramo de la montaña más alta del planeta. George Mallory, un escalador británico experimentado, y Andrew Irvine, un joven ingeniero de apenas 22 años, tenían un objetivo claro: llegar a la cima del Everest. En aquel entonces, nadie lo había logrado. La expedición británica de 1924 representaba mucho más que un desafío deportivo. Para Inglaterra, que recién salía de la Primera Guerra Mundial, conquistar el Everest era una forma de mostrar prestigio, dominio y orgullo nacional. Mallory era el símbolo de ese empeño. Había participado ya en intentos previos y conocía los riesgos, pero su obsesión por alcanzar la cima era más fuerte que cualquier advertencia. Aquella mañana, Mallory e Irvine partieron desde el campamento 6, ubicado a unos 8.200 metros. El cielo estaba cubierto por nubes intermitentes, y los vientos soplaban con fuerza. A esas alturas, el oxígeno es apenas 1/3 del disponible al nivel del mar. Cada paso es una tortura, y el cuerpo comienza a deteriorarse de inmediato. Su equipo era rudimentario: botas de cuero, crampones pesados y oxígeno en botellas que apenas alcanzaban para momentos críticos. La combinación de frío extremo, altitud y esfuerzo físico extremo hacía que cada metro ganado fuera una batalla contra la propia fisiología. El último avistamiento de los 2 alpinistas ocurrió gracias a Noel Odell, otro miembro de la expedición, quien los observó a lo lejos ascendiendo por la conocida segunda escalera, una pared rocosa que aún hoy desafía a quienes suben. Odell los vio enérgicos y con buen progreso, antes de que las nubes los cubrieran por completo. Después de eso, nunca más se supo de ellos. ¿Llegaron a la cima antes de morir? Esa es la gran pregunta que todavía divide a la comunidad montañista. Si lo hicieron, habrían sido los primeros en conquistar el Everest, casi 30 años antes de Hillary y Norgay, quienes lo lograron en 1953. Muchos historiadores y alpinistas han debatido sobre la posibilidad, analizando la topografía, el equipo y la resistencia física que ambos demostraban en intentos anteriores. En 1999, una expedición encontró el cuerpo de Mallory en sorprendente buen estado de conservación, a unos 8.155 metros de altura. Tenía la ropa rasgada, lesiones que sugerían una caída, y lo más intrigante, le faltaba una fotografía de su esposa, la cual había prometido dejar en la cima. Ese detalle alimentó aún más el misterio. Se encontraron además algunos objetos personales y partes de su equipo, lo que permitió reconstruir parcialmente los últimos momentos de su ascenso, pero nunca se pudo determinar con certeza si alcanzó la cumbre. La historia de Mallory e Irvine no es solo una crónica de desaparición. Representa la ambición humana de superar lo imposible, pero también el precio de desafiar una montaña que no perdona. Su enigma sigue vivo. ¿Fueron los primeros en alcanzar la cima, o la montaña se encargó de recordarnos que en esos años todavía era invencible? Sus nombres permanecen como símbolos de coraje, misterio y de la obsesión humana por lo desconocido. Caso 2. Hannelore Smuts, la guardiana de la montaña. Pasemos ahora a 1979. Décadas después de Mallory, el Everest seguía siendo un reto mortal, y fue entonces cuando una mujer alemana, Hannelore Smuts, se convirtió en protagonista de una de las historias más inquietantes de esta montaña. Hannelore era una alpinista experimentada. Formaba parte de una expedición alemana que intentaba conquistar el Everest por la vertiente sur, la misma ruta que Hillary y Norgay habían abierto en 1953.
El grupo incluía a su esposo, Gerhard Schmatz, también escalador. Ambos soñaban con llegar juntos al techo del mundo. Su preparación era intensa, con semanas de aclimatación y entrenamiento físico riguroso. Pero la montaña nunca se deja conquistar solo con esfuerzo humano. La naturaleza dictaba sus reglas. Y lo lograron. El 2 de octubre de 1979, Hannelore y Gerhard alcanzaron la cima junto con otros miembros de la expedición. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en el Everest, el verdadero peligro no es tanto subir, sino bajar. Exhaustos comenzaron el descenso hacia el campamento 4. Cada paso era una lucha, pues la fatiga extrema y el clima adverso obligaban a movimientos lentos y cuidadosos. El clima se deterioró rápidamente. El viento helado y la fatiga extrema hicieron que cada metro descendido se sintiera interminable. Cuando el sol cayó, el grupo quedó atrapado en la famosa zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros. Allí, el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano empieza a morir lentamente. La falta de oxígeno provocaba confusión, mareos y disminución de la coordinación, factores que aumentaban el riesgo de caída y congelamiento. Hannelore, debilitada, se detuvo a descansar. Su esposo y los sherpas la animaban a seguir, sabiendo que detenerse en esa zona equivale a una sentencia de muerte. Pero su cuerpo no respondió. Finalmente se desplomó cerca del Collado Sur, a 8.300 metros de altura. Allí murió, con los ojos abiertos, mirando hacia la inmensidad del Himalaya. La soledad y el silencio del lugar, sumados a la incomunicación y la imposibilidad de rescate inmediato, hicieron que su destino fuera irreversible. Durante años, su cuerpo permaneció sentado en esa posición, apoyado contra su mochila, como si siguiera observando a quienes pasaban por allí. Los alpinistas que ascendían por esa ruta la veían como un recordatorio macabro de lo que podía suceder si subestimaban la montaña. Su cabello, largo y su chaqueta roja se convirtieron en señales inconfundibles en medio de la nieve y el hielo. Algunos incluso contaban que, con la luz del amanecer, parecía moverse ligeramente por efecto del viento, lo que reforzaba la impresión fantasmal de su presencia. El cuerpo de Hannelore se mantuvo allí hasta que una avalancha lo desplazó finalmente. Pero su historia no desapareció. Es un recordatorio de que en el Everest, incluso quienes logran tocar la cima no siempre regresan. Su figura se transformó en un símbolo del sacrificio y en una advertencia visible para generaciones enteras de escaladores. Además, su historia abrió discusiones sobre la preparación, logística y los límites de la resistencia humana en altitudes extremas. Los casos de Mallory e Irvine y de Hannelore Schmatz nos muestran dos caras distintas del fracaso en el Everest: el misterio y la advertencia. Uno encarna la obsesión por lo desconocido, la otra, la crudeza de la realidad en la montaña. Ambos nos recuerdan que el Everest no es un simple desafío deportivo, sino un terreno donde la vida pende de un hilo. Caso 3. Scott Fischer. La tormenta de 1996. El 10 y 11 de mayo de 1996 están grabados en la historia del alpinismo como uno de los episodios más mortales del Everest. Ese año, varias expediciones comerciales coincidieron en la montaña, y un conjunto de decisiones erróneas, mal tiempo y exceso de confianza desencadenó una catástrofe que costó la vida a 8 personas en un solo día. Entre las víctimas estuvo Scott Fischer, un alpinista estadounidense de 40 años, fundador de la empresa Mountain Madness. Fischer era carismático, fuerte y muy respetado en el mundo de la escalada. Su estilo era arriesgado, y muchos lo describían como alguien que confiaba en su capacidad física casi hasta lo imprudente. Además, su filosofía de guiar a clientes hacia la cumbre mezclaba experiencia con una dosis de ambición comercial, lo que en ocasiones aumentaba los riesgos. La temporada de 1996 estaba marcada por la competencia entre agencias comerciales que llevaban clientes al Everest. El negocio del montañismo ya no era solo un reto deportivo, sino un mercado en expansión. Cientos de aspirantes con distintos niveles de experiencia pagaban sumas altísimas para intentar alcanzar la cima, guiados por profesionales como Fischer o Rob Hall, otro reconocido guía neozelandés. La presión de cumplir horarios y expectativas complicaba la toma de decisiones, sobre todo cuando el clima cambiaba rápidamente. Ese 10 de mayo, el día de cumbre se transformó en caos. El grupo de Fischer salió tarde, y las largas filas de alpinistas en los pasos más difíciles retrasaron aún más el ascenso. El límite de tiempo para regresar antes del anochecer se fue extendiendo peligrosamente. Fischer, debilitado por problemas de salud y agotamiento acumulado, continuó hacia la cima. Llegó, pero muy tarde, cuando la tormenta ya se avecinaba,
con vientos de más de 100 km por hora y temperaturas cercanas a menos 30 grados Celsius, condiciones que dejaban poca margen de supervivencia. En el descenso, la situación se volvió insostenible. Vientos huracanados, visibilidad nula y temperaturas extremas atraparon a docenas de alpinistas en la zona de la muerte. Fisher colapsó a unos 8.700 metros, incapaz de continuar. Anatoly Bukrev, uno de sus guías, intentó rescatarlo, pero era imposible moverlo en esas condiciones. Fisher murió allí, convirtiéndose en uno de los símbolos de aquella tragedia. La historia mostró cómo la combinación de presión comercial, decisiones humanas y naturaleza implacable puede tener consecuencias fatales. El desastre de 1996 fue documentado por Jon Krakauer en el libro Into Thin Air, que mostró al mundo la delgada línea entre el éxito y el fracaso en el Everest. Fisher, un hombre que vivía al límite, terminó siendo recordado no solo por su carisma y logros, sino por ser parte de una lección dolorosa. La montaña no distingue entre guías experimentados y clientes inexpertos. Su historia también inspiró cambios en protocolos de seguridad y ética en expediciones comerciales. Caso 4. David Sharp. El silencio de 2006. El último caso que veremos nos lleva hacia una de las controversias más sombrías de la historia reciente del Everest. La muerte de David Sharp, un ingeniero británico de 34 años, en 2006. Sharp no era un novato absoluto. Había intentado escalar el Everest en 2003 y 2004, pero esta vez decidió hacerlo de manera solitaria, sin el respaldo de una expedición comercial grande. Su enfoque era austero: poco equipo, poco oxígeno suplementario y prácticamente sin apoyo logístico. En una montaña como el Everest, esa decisión es casi un suicidio. Además, su intento mostraba un desafío personal extremo: probar que un alpinista podía llegar a la cumbre sin ayuda, en un entorno donde la altitud y el frío extremo convierten cada movimiento en un riesgo. El 15 de mayo de 2006, Sharp alcanzó los 8.500 metros. Exhausto y congelado, se refugió en una pequeña cueva de hielo conocida como el lugar donde había quedado el cuerpo de Green Boots, un alpinista indio fallecido en 1996 que se convirtió en punto de referencia en la ruta. Sharp se detuvo allí, incapaz de continuar. Su cuerpo mostraba signos claros de hipotermia severa y fatiga extrema, y su mente probablemente estaba nublada por los efectos de la altitud extrema. Lo más polémico ocurrió después. Más de 40 alpinistas pasaron por su lado en el transcurso de esa jornada, algunos camino a la cima, otros en descenso. Algunos lo vieron, pero lo confundieron con otro cadáver, o pensaron que ya estaba más allá de cualquier ayuda. Otros alegaron que intentaron asistirlo, pero que el estado en que se encontraba era irreversible. La decisión de continuar o ayudar a Sharp generó un debate ético mundial sobre la moralidad del alpinismo extremo y la responsabilidad de los escaladores frente a un compañero en peligro. David Sharp murió allí, solo, en una cueva a pocos metros de la ruta principal. Su caso abrió un debate ético que aún persiste. ¿Es justificable continuar hacia la cima cuando un ser humano agoniza a tu lado? ¿Qué lugar ocupa la solidaridad en un entorno tan hostil, donde ayudar puede significar también poner tu propia vida en riesgo? Su muerte también evidenció los peligros del alpinismo solitario, la presión comercial y la falta de protocolos claros para rescates en altitudes extremas. La muerte de Sharp expuso el lado más oscuro del alpinismo comercial en el Everest. Para muchos, fue la prueba de que la obsesión por la cima había superado la empatía humana. Su caso cambió la manera en que se discuten las responsabilidades de guías, clientes y compañías en la montaña, y sigue siendo estudiado como un caso clave en cursos de ética de montaña y supervivencia extrema. Los 4 casos que hemos revisado, Mallory e Irvine, Hannelore Schmatz, Scott Fisher y David Sharp, revelan dimensiones distintas del mismo fenómeno: el Everest como un espejo de las ambiciones y limitaciones humanas. Mallory encarna la obsesión y el misterio, un hombre dispuesto a morir por responder la pregunta de si era posible. Hannelore simboliza la fragilidad. Alcanzar la cima no siempre significa victoria si no logras volver. Fisher muestra los peligros del exceso de confianza y del negocio que transforma la montaña en un mercado. Y Sharp desnuda los dilemas éticos más incómodos. ¿Cuánto vale una cima si implica abandonar a otro ser humano? El temor al montañismo no es miedo irracional. Es el reconocimiento de que cada paso en el Himalaya implica arriesgarlo todo. El Everest sigue siendo una tumba helada para cientos de cuerpos que nunca bajaron.
recordándonos que la gloria y la tragedia pueden estar separados solo por unos minutos de diferencia o una decisión equivocada. Hasta aquí hemos explorado 4 casos de alpinistas que fallaron en el Everest. Historias de misterio, advertencia, tragedia y dilemas morales. Todas ellas nos invitan a reflexionar sobre lo que significa enfrentarse a los límites del cuerpo y de la mente en un entorno que no perdona. Si este tipo de contenidos te interesa, suscríbete y acompáñanos en próximos videos donde seguiremos explorando los desafíos más extremos y las historias que han marcado la historia de la humanidad. Mantén los ojos abiertos. Nos encontramos en el próximo video.